Bondadoso Padre que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos das la vida y la salud, y te rogamos, Padre Santo, que tu Espíritu nos acompañe en el día de hoy para poder comprender tu santo y bendito mensaje, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, ya hemos descubierto hasta aquí que Guillermo Miller, quien empezó a proclamar el mensaje del primer ángel, llevó esa obra a nivel mundial a través de otros 60 predicadores más que lo acompañaban y quizás un poco más de personas que iban predicando por el mundo entero. Estos mensajeros fueron levantados por Dios porque incluso algunos de ellos ni siquiera se conocían ni sabían que existían. El hecho es que este mensaje, al ser proclamado, anunciando que Cristo vendría por segunda vez, formó a un grupo de creyentes que se llamaron los adventistas. ¿Por qué? Bueno, porque esta gente comenzó a proclamar que Jesús ya venía por segunda vez. Y por esa razón, despectivamente, esto no hay que olvidar, despectivamente comenzaron a llamarles los adventistas, los creyentes del segundo advenimiento, los que piensan que van a ser trasladados al cielo con mantos blancos. Esa era la idea que normalmente se había estado declarando a todos, al mundo entero, para hacer creer que los adventistas no eran más que un grupo de fanáticos que creían que ya venía el fin del mundo. Pero ese mensaje cobró fuerza, cobró vida, y de todas las iglesias salieron grupos de personas que conformaron este primer bloque de adventistas que pronto se llamarían los del séptimo día. Debido a esto, varias iglesias con sus pastores comenzaron a hacerle guerra a todos los que creían en la proclamación de Guillermo Miller, que anunciaba las profecías de la segunda venida de Cristo. Entonces se publicó por parte de los hijos de Dios el mensaje del segundo ángel que declaraba que todas estas iglesias que habían rechazado la proclamación de que la hora del juicio había llegado eran iglesias caídas. Así se proclamó el mensaje del segundo ángel para 1844. Desde entonces, todos estos que proclamaron este mensaje comenzaron a ser expulsados de sus iglesias. Y otro tanto se salieron de dichas iglesias al comprender la verdad del mensaje del primero y el segundo ángeles. Para 1844, el mensaje del tercer ángel comenzaría a sonar después del gran chasco. Y fue en 1846 cuando se descubrió la verdad del sábado, y uno de los primeros que proclamó este mensaje en el pueblo adventista fue José Bates. Él había recibido esta verdad de una hermana llamada Raquel Hoax, que pertenecía a la iglesia anabaptista del séptimo día. Los anabaptistas habían recibido la verdad de los valdenses. Estos habían dejado su legado a los anabaptistas, quienes habían enseñado a los anabaptistas a guardar el sábado. Los valdenses, por su parte, habían recibido la verdad del sábado de parte de la iglesia de Lyon, de la iglesia de los valles, que fue conformada pocos años después de que muere el apóstol Juan, el último de los apóstoles de Jesucristo. Juan tuvo un discípulo que se llamaba Policarpio. Este Policarpio siguió la verdad apostólica. Pronto Policarpio dejó a su discípulo que se llamaba Potinus. Este Potinus dejó su legado a la iglesia de Lyon. Esta iglesia de Lyon también era conocida como la iglesia de los insabatas o los insabatatis. Dicha iglesia de Lyon o los insabatas o insabatatis, que fueron llamados después así, son los guardadores del sábado que dejaron todo su legado para los que se llamarían los habitantes de los valles, los famosos valdenses. Algunos han querido hacer creer que los valdenses salen de Pedro Gualdo, cuando es al revés. Pedro se puso Gualdo o se llamaba Gualdo debido a que él pertenecía a ese grupo de los gualdenses o valdenses. Bueno, sin embargo, la Iglesia Católica Romana ha hecho pensar de que los valdenses más bien vienen de Pedro Gualdo y que fueron destruidos por completo en el año 1400.
Lo cierto es que dentro de esa historia hay mucho para que nosotros podamos averiguar, pues el historiador Alix nos cuenta que en realidad los valdenses vienen de mucho antes de Pedro Gualdo. Así que tenemos ahí algo para que podamos estudiar. Bueno, el hecho es que la verdad del sábado llega al pueblo adventista a través de Raquel Hoax por medio de José Bates, quien empezó a proclamar esta verdad del sábado. Pronto los White también abrazaron esta creencia porque era totalmente bíblica. Todas las presentaciones, todos los argumentos que José Bates presentaba acerca del sábado eran totalmente bíblicos. Pronto entonces Jaime White comenzó a escribir acerca de esa verdad del sábado. Y cuando Jaime White comenzó a escribir acerca de esa verdad del sábado, entonces el sábado fue publicado en pequeños librillos, en pequeños folletos, volantes y panfletos para que fuese conocido. Así es como la verdad del sábado para 1846 ya estaba conocida en todo el pueblo adventista. Muy bien. Desde entonces, la iglesia adventista o pueblo adventista, porque todavía no era una iglesia oficialmente hablando, sino hasta 1863, cuando se declara que se establecería un nombre para la iglesia y que sería reconocido como una institución, la Organización Adventista del Séptimo Día. Así entonces, antes de llegar a ese punto, necesitamos entender que estos tres mensajes convirtieron a sus seguidores en adventistas del séptimo día. ¿Cómo así? Eso es lo que vamos a ver en nuestro tema de hoy. Resulta que en la Biblia se nos indica que a los primeros cristianos, cuando ellos comenzaron a proclamar la verdad de Cristo, de que el Mesías era Jesús de Nazaret, y tanto hablaban acerca de esa primera venida, de que el Cristo ya estaba entre nosotros, y ellos se acomodaban a la forma de vivir de Cristo, pues les gustaba la forma en que Cristo vivió. Definitivamente, la forma y el carácter y el ejemplo de Cristo no se parecía en nada a la cucufatería judía. Así como hoy el cristianismo verdadero no se parece en nada al sistema eclesiástico de Roma ni al sistema eclesiástico protestante, sino al de Jesucristo. Un tipo de vida distinto de lo que te enseñaron en tu iglesia. Sí, esto es increíble. En las iglesias nos han hecho creer un sistema de santificación que no es el bíblico, sino el humanista. Y hacia esto se quiere llevar al mundo, a que los sentimientos prevalezcan en lugar de los principios. Ahora a los sentimientos se les conoce con el nombre de valores, y por eso se habla tanto de los valores, que necesitamos recuperarlos, que los valores, pero eso no es lo que Dios pide. No son valores, porque los valores son sentimientos, todo lo que tiene que ver con el humanismo. Es una creencia humanista. La Biblia habla de principios. Los principios son leyes, leyes establecidas sobre la base de la causa y el efecto, de la acción y la reacción, de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, un principio se establece primero por conocimiento, por instrucción. Por eso Jesús vino a instruir con principios y a demostrar que los principios hacían del hombre un nuevo hombre, mientras que los sentimientos y los llamados valores simplemente hacen afluir lo que quisiera el hombre y lo que siente y lo que desea que quisiera que sea. Así de sencillo, parece un trabalenguas, pero eso es simplemente lo que se busca en sentimientos. Pero en principios el hombre termina siendo, aunque no le guste, lo que es correcto porque es correcto. Eso marca la diferencia. Muy bien, ahora, resulta que el pueblo de Dios fue llamado cristiano debido a ese tipo de enseñanzas de Jesús. Así también, nosotros vamos a ver que nuestro nombre no es porque simplemente nos bautizamos en una iglesia con este nombre y porque con eso nos dan un certificado de reconocimiento. No, señor. Nuestro nombre es algo más profundo, es más divino. ¿Cómo así? Veámoslo. Nos dice la mensajera del Señor. ¿Cómo nos volvimos adventistas del séptimo día? Dice ella, siento profundamente que debemos hacer todo lo que nos sea posible para educar a la gente a fin de que sean cristianos de la Biblia.
no solo debemos mostrar en nuestro carácter, escucha bien por favor hermano, no solo debemos mostrar en nuestro carácter la mansedumbre y humildad de Cristo, sino instruir a la gente que profesa la verdad presente, es decir, el tercer ángel, de modo que no esté satisfecha con el hecho de poseer una fe nominal en la verdad presente en el tercer ángel, sino introducir esa fe en su carácter como un poder santificador. Alza tus ojos, página 235. Muchos hermanos pueden tener un carácter muy mansito, muy humilde y sin embargo no estar basado en los principios de la verdad presente. No basta con eso. Jesucristo tenía un conocimiento claro de los mandamientos de su Padre. Él dijo, he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Solo cuando tú llegas a conocer la verdad, recién estás en el nuevo nacimiento. Mientras tú no has nacido de nuevo, solo eres humanista, no sirve para nada. ¿Comprendiste? Fíjate lo que dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Por eso debemos de tener mucho cuidado con esas enseñanzas humanistas que pelearon fuertemente con el apóstol Pablo, con los apóstoles, con Jesucristo, con Lutero, con Calvino, con Hus, con todos los grandes reformadores, con Elena de White, con Guillermo Miller, etc. Porque todos estos fieles santos hombres de Dios eran santos porque fueron santificados por la verdad de Dios, San Juan 17:17, mas no por el mero humanismo. Entonces debemos de hacer la gran diferencia. El humanismo es inventado en las tinieblas. La santificación es inventada por Dios. Hay gran diferencia entre los dos. Son como dos rieles. Parecen ir muy paralelos y parece que se juntaran en el fondo, pero cuando tú sigues caminando, las rieles siguen separadas. Así, estos dos son totalmente separados, no tienen nada que ver el uno con el otro. En uno la formación es salida de la filosofía interna de tu gnosis. En el otro la formación es salida de la palabra de Dios, del Espíritu Santo. O sea, hay una gran diferencia entre estas dos corrientes. Muy bien, ahora teniendo eso en cuenta, el apóstol Pedro dice así. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice, desde el 22 vamos a leer. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Fíjate lo que dice este texto. Dice, habiendo sido purificados por la obediencia a la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y luego dice, por medio del Espíritu Santo, para el amor fraternal, el verdadero amor que el humanismo quiere publicar, pero que no es ese que está diciendo el humanismo, es el de la Biblia, el de la ley, la palabra de Dios. Todos los que se sometan a esta palabra y sigan sus principios vivirán en el verdadero amor, en el amor que todo humano debe de tener, pero que no posee por sí mismo, porque este solo viene de Dios. Muy bien, ¿y cómo se hace eso? Verso 23 sigue diciendo, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, debemos nacer de nuevo por medio de la palabra de Dios. Si la Biblia no está de por medio, si los mandamientos de Dios no están de por medio, no hay nuevo nacimiento. Todo aquel que no quiere los mandamientos de Dios
es porque no ha nacido de nuevo ni quiere nacer de nuevo. Su experiencia es falsa, su amor que profesa es falso, sus sentimientos que profesa son egoístas, solo son nacidos de él para su propio beneficio personal. No tiene nada que ver con Dios. A todo ese acto de hacer de lado los mandamientos de Dios se le llama egoísmo. ¿Por qué? Porque solo se quiere hacer lo que uno siente, quiere y desea y no lo que Dios manda. Cuando se hace lo que Dios manda, Dios nos arranca el egoísmo con cada uno de sus mandamientos. ¡Qué lindo que es eso! Eso se llama cristianismo de alto nivel, puro, nacido de Jesucristo, de su corazón puro e inmaculado y santo. Qué bonito, ¿no? Muy bien, sigue diciendo más la mensajera del Señor. Vamos a la siguiente. Los últimos 50 años, esto fue escrito en 1905, no han empañado ni una jota ni un principio de nuestra fe, tal como la recibimos, con las grandes y maravillosas evidencias que nos dieron seguridad en 1844. Está hablando del mensaje de los tres ángeles hasta esta fecha, porque antes de eso no se hablaba de ningún otro tema. Muy bien. Después de transcurrida la fecha, las almas que languidecen deben ser afianzadas y vivificadas por la palabra de Dios. Ni una sola palabra ha sido cambiada o anulada. Lo que el Espíritu Santo testificó que era la verdad después de transcurrida la fecha del gran chasco es el fundamento sólido de la verdad. Fíjate lo que dice Elena de White. Esos tres mensajes angelicales hasta 1844, dice ella, para 1905, nada ha cambiado, todo sigue siendo lo mismo y es el fundamento sólido de la verdad. Nuestros principios fundamentales que nos hacen ser lo que hoy somos están basados en la proclamación de esos tres mensajes angelicales. No tenemos otra cosa como fundamento sólido. Ahí en esos tres ángeles está Jesús. Jesús es el Evangelio. Por eso, ese es el fundamento de nuestra iglesia, el Evangelio de los tres ángeles. ¡Qué bonito, qué lindo! Cosas más hermosas que estas no se pueden aprender. Vamos a seguir leyendo las citas de la hermana de White. Dice más, fueron revelados los pilares de la verdad y aceptamos los principios fundamentales que han hecho de nosotros lo que somos, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Alza tus 139. Quiero decirte una cosa, hermano. Para que tú seas de los que guardan los mandamientos de Dios, no se te ha pedido que tú te hagas el angelito santito que no mata ni una mosca. No. Entiende eso. Lo que te hace así como guardador de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús es que tú estás viviendo dentro de los pilares fundamentales que son los tres ángeles y han hecho de nosotros lo que somos, adventistas del séptimo día. El primer ángel nos hizo adventistas. El mensaje del segundo ángel nos sacó de las falsas iglesias y el mundo. Y el tercer ángel nos hizo guardar el sábado. Adventista por el primer ángel, salido del mundo, del séptimo día por el tercer ángel. Conclusión, adventista del séptimo día. De ahí viene nuestro nombre. Fíjate lo que sigue diciendo la mensajera de Dios. Por eso, como adventistas debemos conocer cómo vinimos a la existencia. La iglesia necesita conocer. Necesita que se la eduque. No basta con que te bauticen, te den el certificado y te sientes en la iglesia y te den un cargo. Así nunca vas a llegar al cielo. Eso solo ayuda a que se mantenga la institución, pero no tu salvación. Así que tienes que entenderlo. Dice más, los mensajes que Dios nos dio mediante su siervo Juan, refiriéndose a los tres ángeles, deben ser proclamados ahora como de especial importancia. Esta es nuestra obra, revivir las sagradas verdades que nos han separado del mundo y nos han hecho lo que somos.
No debemos abandonar ninguno de los rasgos de la fe, sino mantener nuestra confianza firme hasta el fin. No debemos dar lugar a doctrinas que no están en armonía con la verdad para este tiempo. Carta 270 del 21 de diciembre de 1903, dirigida a Edson White. Fíjate lo que dice la mensajera de Dios. No debemos dar lugar, no debemos permitir que ninguna doctrina pueda ingresar contradiciendo o haciendo de lado al mensaje de los tres ángeles. Así que entonces, todo lo que tenemos que cuidar es que los tres ángeles se sigan predicando más y más dentro de las iglesias. Esto es lo que debemos grabar en nuestra mente y corazón. Vamos a la siguiente, sigamos con las citas de la hermana de White. Sigue diciendo, y escucha ahora esta cita que debe de ser tu lema. Grábatela en la frente, ahí, en la mente y en el corazón, para que por donde vayas, con tus hijos, en las calles, en la casa, en la mesa, donde te encuentres, repíteselas estas palabras, para que queden grabadas en sus frentes y que las lleven como una señal en sus manos, para que nunca se les olvide cómo venimos a la existencia. Dice, en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. ¿Comprendiste eso, hermano mío? Esos tres mensajes son nuestro único motivo de ser y de existir. Sin ellos no existe la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Donde quiera que esos tres ángeles ya no son proclamados, esas iglesias apostatan, se unen con el mundo, reciben falsas doctrinas, o se vuelven reformistas o se vuelven liberales. Así de sencillo. Pero una iglesia adventista pura se mantiene dentro de ese mensaje de los tres ángeles. No basta que sea nuestro nombre, tres ángeles. Hay que estudiar. Hay que descubrir qué significa cada enseñanza que se den esos tres ángeles. ¿Qué es el temor a Dios? ¿Qué es darle gloria? ¿Qué es adorar al Creador? ¿Qué cosa es la hora del juicio? ¿Quién es Babilonia? ¿Qué cosa es el vino de su fornicación? ¿Quién es la bestia? ¿Quién es su imagen? ¿Quién es su marca? ¿Qué son los mandamientos de Dios? ¿Qué es la fe de Jesús? Cada uno de esos es un tema que debe repetirse cada sábado. Les repetirás estas palabras por donde quiera que vayan. Es nuestra verdad presente, así lo dice Evangelismo, página 171. Y ahora el apóstol Pedro, fíjate cómo a los de su tiempo les decía que les repetía la verdad presente, aunque ellos no quisieran. Segunda de Pedro 1:12 dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Así que entonces el apóstol Pedro hablaba de una verdad presente. La verdad presente es la verdad que toca a cada tiempo. Noé tuvo su verdad presente, anunciar el diluvio. Moisés tuvo su verdad presente, sacar al pueblo de Israel de mano de los egipcios y levantar el santuario. Jonás tuvo su verdad presente, denunciar a Nínive sus pecados. Juan el Bautista tuvo su verdad presente, anunciar la llegada del Mesías. Los apóstoles tuvieron su verdad presente, comunicar al mundo que el Cristo crucificado había cumplido las profecías del Antiguo Testamento. Durante la Edad Media hubo una verdad presente, sacar a luz la Biblia que Roma había quitado, la justificación por la fe. Dentro del año 1844 en adelante tenemos una verdad presente, el mensaje de los tres ángeles. Y hoy estamos bajo la proclamación del tercer ángel, nuestra verdad presente. Léelo, Evangelismo 171, párrafo 1. Muy bien.
Teniendo eso en vista y en cuenta, seguimos leyendo lo que dice la mensajera del Señor. Los que han visto la verdad, hablando de estos tres ángeles, sigue la cita, ya han sentido su importancia, ya han experimentado las cosas de Dios, han de enseñar sana doctrina a sus hijos. Deben familiarizarlos con las grandes columnas de nuestra fe, las razones por las cuales somos adventistas del séptimo día. Fíjate lo que dice acá. Los padres deben enseñar a sus hijos aquello que nos hizo adventistas, las grandes razones, el mensaje de los tres ángeles. La historia de la iglesia debe de ser repetida y conocida. En las naciones antiguas, la nación que no conocía su historia estaba condenada a repetir errores pasados y a caer en manos de sus enemigos. Los adventistas del séptimo día que no conocen su historia están condenados a caer en las apostasías, porque las apostasías van a seguir hasta el mismo fin del tiempo. Y van a venir engaños y solo van a soportar los que estudian esos tres mensajes y los conocen bien. Así que si alguien por ahí se quiere levantar en contra de la proclamación del tercer ángel, pero este no conoce los mensajes de los tres ángeles, no conoce la profundidad de esos tres mensajes, no conoce Daniel y el Apocalipsis, ese es el apóstata, porque el verdadero sí conoce esos mensajes, como el verdadero no va a conocer y el apóstata sí va a conocer y el apóstata sí va a defender. Eso no tiene sentido en ningún sitio. Así que solo los que están en la verdad son los que testifican por la verdad. Imposible de que estén en la verdad quienes ni siquiera la conocen. Eso no tendría sentido, eso es tirado de los cabellos. Si hay personas que dicen, sí, puede conocer toda la verdad, pero no están dando en ella. Bueno, supongamos que es así. ¿Y el otro que no conoce, ese sí está andando en la verdad? O sea, vamos a creer que el Espíritu Santo guía a aquel que ni siquiera conoce la verdad. ¿De qué estamos hablando? O sea que en este tiempo tú buscas la verdad, tú tratas de encontrar el camino correcto que tiene que ser y pides un pan al cielo y te tiran una piedra. ¿Y aquellos que ni siquiera buscan la verdad piden un pan y se les da un pan? ¿De qué estamos hablando? Hay que ser razonables, conscientes y con cerebro para poder comprender las cosas como son en la realidad. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Una vez un hermano le decía a otro, yo no creo en eso de los tres ángeles, mucha cosa, yo creo en Jesús y punto. ¿Ese ciego podía guiar ahora al otro ciego? Si él mismo no conocía. ¿Cómo un ciego va a guiar a otro? Antes de guiar tienes que conocer y antes de conocer tienes que saber qué debes conocer, porque no es conocer cualquier cosa, no es conocer catolicismo y protestantismo, es conocer adventismo. Es decir, ¿por qué eres un adventista? Porque si no, ¿cómo vas a dar razones de tu fe? Eso no tendría ningún sentido. Así que entonces el espíritu de profecía nos llama a reflexionar. Vamos a la siguiente, sigamos con el espíritu de profecía. Dice, las razones por las cuales somos adventistas del séptimo día. ¿Por qué somos llamados, como lo fueron los hijos de Israel, a ser pueblo peculiar, una nación santa, separada y distinta de todos los otros pueblos de la faz de la tierra? Testimonios, tomo 5, página 330. Esta parte es la que tenemos que grabarnos. ¿Por qué somos llamados, como lo fueron los hijos de Israel, a ser un pueblo peculiar, una nación santa, separada y distinta de todos los otros pueblos? Los adventistas del séptimo día no somos una iglesia más, entendamos eso. Somos la única iglesia que tiene la verdad para este tiempo. Todas las demás iglesias, todas, por muy sinceras que sean, están engañadas y perdidas. No es ningún triunfalismo decir esto, no es petulancia decir esto, porque si así fuera, entonces, ¿para qué Dios ha levantado una iglesia más? ¿Para confundir? ¿Para qué querría Dios que se forme la iglesia adventista si no traía algo distinto? Así como el pueblo de Israel. Porque somos distintos, porque tenemos una verdad que ellos no tienen y que es para este tiempo y que se llama la verdad presente,
Por esa razón somos distintos y no podemos mezclarnos con ellos en nada. Que ellos se conviertan a ti, tú no a ellos, se le dijo a Jeremías. Eso tenemos que captar. Si no, ¿para qué Dios pues ha levantado una iglesia más entre tantas iglesias? Eso ya solo es molestar. Pero Dios levantó un pueblo que hacía diferencia con todos los demás pueblos. Uno que traía la verdad. Muy bien, sigue diciendo el espíritu de profecía. Vamos más adelante. La importancia de los 3 ángeles hasta el fin. Ahora, fíjate en esto. Estos mensajes de los 3 ángeles no iban a ser detenidos nunca. Dentro de nuestras iglesias, escúchalo bien, nunca va a llegar el tiempo en que alguien venga y nos diga, como representante de la iglesia adventista, como presidente, pastor o lo que sea que fuera, no va a venir a decirnos, ya no hay 3 ángeles, ya no vamos a predicar eso, vamos a predicar el amor, en lugar de eso, ya después los 3 ángeles, Señor, sería el anticristo, así de sencillo. No puede jamás un hijo de Dios, un hijo de Dios, burlarse del mensaje de los 3 ángeles y decir, ¿cómo vas a predicar ese mensaje? No puede decir eso, porque entonces es el anticristo quien lo haga. Tenemos que tener mucho cuidado ahora, porque el espíritu del anticristo está reinando en nuestro mundo y está empujando a alejarte de la palabra de Dios. Más aún dice, Dios les ha dado su lugar en la línea de la profecía a los mensajes de Apocalipsis 14, y su obra no cesará hasta que concluya la historia de esta tierra. ¿Qué te parece lo que dice la mensajera del Señor? Esto sí que es clarísimo. La obra de este mensaje nunca se va a terminar. Va a llegar hasta el mismo fin del tiempo. Muy bien. Sigue diciendo más. Nuestro nombre y el tercer ángel. No podríamos elegir un nombre más apropiado que el que concuerda con nuestra profesión. Expresa nuestra fe y nos señala como pueblo peculiar. El nombre adventista del séptimo día es una reprensión permanente para el mundo protestante. En él se halla la línea de demarcación entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia y reciben su marca. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 80-81, publicado por primera vez en 1861. Fíjate lo que dice la mensajera de Dios. En nuestro nombre está nuestro mensaje. Y ese nombre va a reprochar a todos los protestantes, mostrándoles por qué somos la iglesia verdadera. ¿Te diste cuenta? Tal es así que si solo ponemos en nuestras iglesias adventista del séptimo día y la gente viene y no escucha a los 3 ángeles, no hemos hecho nada. Seguimos tan perdidos como el mismo diablo. Así de sencillo. Porque el mensaje es lo que nos caracteriza. Nosotros no hacemos a la iglesia. La iglesia se forma gracias al mensaje de los 3 ángeles. Cuando hay el mensaje, junta gente que cree en ese mensaje, y esa congregación de gente que cree eso se llama eclesía, iglesia. Si no hay el mensaje, no hay nada. No existe iglesia sin mensaje. Cuando al principio del mundo hubo 2 miembros en el jardín del Edén, era el mensaje que traía Jesús el que hacía la iglesia. Porque él decía, donde yo estoy, donde hay 2 o más y ahí estoy yo con mi nombre, recién ahí estoy presente. Esa es mi iglesia. Así de sencillo. Hasta el día de hoy es igual. El mensaje es Cristo. Sin Cristo no existe iglesia, entendamos eso. Más claro ya no puede ser. Ahora, sigue diciendo más la mensajera del Señor. Responsabilidad frente al mensaje de los 3 ángeles. ¿Qué responsabilidad tenemos frente a este mensaje? Dice, muchos fueron perseguidos por sus hermanos incrédulos. Para conservar sus cargos en la iglesia, algunos resolvieron mantener su esperanza en silencio.
Pero otros creyeron que la lealtad a Dios no les permitía ocultar las verdades que el Señor les había confiado. No pocos fueron separados de la comunión de la iglesia solamente por manifestar su creencia en, sigamos avanzando, la venida de Cristo. Muy preciosas fueron las palabras del profeta para quienes soportaron la prueba de su fe. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Fíjate lo que dice aquí el texto del espíritu de profecía. Dice, muchos fueron expulsados de sus iglesias por creer en la esperanza de la segunda venida de Cristo con la proclamación del mensaje del primer ángel. Y varios por no perder sus cargos y ser echados de las iglesias, porque no les digan fanático, porque no los traten mal, porque no los marginen, les hagan bullying, prefirieron esconder los colores de la verdad, cobardemente. Pero otros valientes, hijos de Dios, pues esos cobardes jamás entrarán en el reino de los cielos. Es imposible, por más sinceros que hayan sido en su creencia, pero la han escondido, no han querido destacarse defendiendo la verdad, sino que simplemente fueron neutrales y dijeron ni con este, ni con este. Yo me voy así, con lo que yo creo y punto, calladito nomás. Ese tipo de personas no van al cielo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 7, se dice de ellos, los cobardes y los incrédulos no entrarán en el reino de los cielos. Tú tienes que ser valiente, pero para ser valiente tienes que tener primero la valentía dentro. Y para tener la valentía dentro tienes que tener la verdad dentro, porque la verdad es la que te hace valiente. Cuando tú conoces la verdad, cuando estás seguro de una verdad, no te callas, al contrario, hablas. ¿Por qué? Porque tú sabes qué es la verdad y no puedes retenerla. La mujer samaritana, cuando escuchó la verdad de Cristo, fue y lo publicó a toda su ciudad. Es imposible que te estés callado cuando conoces la verdad. No se puede. Esa verdad te hace valiente. Así de sencillo. Entonces, los que no quisieron confesar su fe, se quedaron en la iglesia, no fueron echados, no fueron maltratados, pero tampoco salvados. Eso nunca te olvides, por favor. Por eso, el día de hoy, los que conocen la verdad en nuestra iglesia deben proclamarla, no deben tener temor, deben anunciarla de viva voz. Acá no hay poquito a poco, lo voy a hacer con prudencia, hay que ser con tacto. ¿De qué tacto hablas? ¿Qué mejor tacto que el de Jesucristo? Copia a tu maestro, sé valiente como él, porque el que no sea como Cristo no entre en el reino de los cielos. Tenemos que todos imitar a ese gran maestro. Él es nuestro único modelo. Los fariseos eran cobardes, ellos no se atrevían a defender su fe ante los paganos, la escondían. Jesucristo no, los apóstoles no, por más que fueron perseguidos. Todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Así de sencillo. No hay vuelta que darle a ese asunto. Muy bien. Sigue diciendo el espíritu de profecía más. Nuestro mensaje no es para rehuirlo. El mensaje que debemos proclamar no es un mensaje cuya declaración necesitemos rehuir. Sus defensores no deben tratar de encubrirlo, de ocultar su origen y propósito, como quienes han hecho votos solemnes a Dios y quienes han sido comisionados como mensajeros de Cristo, como dispensadores de los misterios de la gracia, nos hallamos bajo la obligación de declarar fielmente todo el consejo de Dios. No debemos restar prominencia a las verdades especiales que nos han separado del mundo y nos han hecho lo que somos, porque están llenas de intereses eternos. Dios nos ha dado luz acerca de lo que acontece ahora. Y por la pluma y de viva voz debemos proclamar la verdad al mundo. Obreros Evangélicos 305. ¿Qué te parece, hermano? Si Elena de White estuviera viva hoy, ella estaría parada aquí y leyendo sus propias citas, como lo estoy haciendo yo, para que tú puedas conocer lo que nos está diciendo. O sea,
no es el hombre aquí el que dice lo que hay que hacer, sino la palabra de Dios. Pero muchos dirían a Elena de White, claro, tú seguramente estás diciendo que Dios te ha revelado eso porque te quieres conducir la iglesia y quieres el dinero de todos. Por eso lo hay. Está lindo lo que dices. Nadie dice que no es verdad, pero lo haces por dinero. Satanás es astuto. Satanás sabe hablar porque tiene boca, es un dragón. Y cuando habla, habla lo que no es, habla cosas absurdas, sin cerebro, pero sin embargo es Satanás. No te vas a dejar engañar, porque esto lo dice el espíritu de profecía. Si estudiaras como debes, entonces el mal espíritu saldría de ti y creerías la verdad pura tal como es. Así que qué lindo, ¿no? Qué maravilloso. Eso es vida eterna. Sigue diciendo más el espíritu de profecía. Satanás intenta frenar la proclamación del tercer ángel. Este es un detalle que no debemos olvidar. El enemigo de las almas tiene el propósito de frenar la proclamación del mensaje de los tres ángeles y no hemos de permitirlo por ninguna razón, por nada, ni aún por la vida misma. Fíjate lo que dice acá. La mensajera del Señor detenida. ¿Qué te dice? Que Satanás ha ideado un estado de cosas por la cual en la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. Esto sí que es serio, ¿eh? El diablo se va a encargar de que la proclamación del tercer ángel quede frenada cuando debió haberse proclamado al mundo entero. Si el tercer ángel se hubiera proclamado ya en este mundo, el mundo no vería las crisis que estamos viendo. Ya Cristo hubiera venido, será predicado el evangelio y vendrá el fin. Así de sencillo. ¿Para qué le damos vueltas al asunto? Cuanto más demoremos, dice Elena de White, en la proclamación de este mensaje, más horrores veremos en esta tierra. Pero seremos culpables por no haber proclamado este mensaje, haberlo terminado, a fin de que el enemigo no coseche más almas para su redil. Así de sencillo. Sigue diciendo la mensajera de Dios. Debemos precavernos de sus planes y métodos. No debe suavizarse el tono de la verdad. No debe disimularse el mensaje para este tiempo. El mensaje del tercer ángel debe ser fortalecido y confirmado. El capítulo 18 de Apocalipsis revela la importancia de presentar la verdad, no en términos mesurados. Fíjate lo que dice acá. Debemos precavernos de sus planes. No debe suavizarse el tono de la verdad. No debemos decir, es que están asustando a la gente con las profecías. Eso es suavizar el tono de la verdad. Eso es ponerse del lado de Satanás y no de Jesucristo, que murió por ti en la cruz del Calvario. No debe suavizarse el tono de la verdad. No debe rebajárselo. La verdad de Apocalipsis 18 no va en términos mesurados, dice el espíritu de profecía. Tienes que ir con mesura, poco a poco, paso a paso, con inteligencia. Todavía, ¿cómo le pueden llamar inteligencia a esa cosa? Eso no tiene sentido. Hay que proclamarlo como Dios lo declara, como está escrito. Mejor de lo que está escrito lo puedes hacer tú. ¿Eres más inteligente que Dios acaso? No tiene sentido. Sigue diciendo el espíritu de profecía. El capítulo 18 de Apocalipsis revela la importancia de presentar la verdad, no en términos mesurados, sino con valentía y poder. Ha habido demasiados rodeos en la proclamación del mensaje del tercer ángel. El mensaje no ha sido dado tan clara y distintamente como debiera haber sido proclamado. Manuscrito 16, 1900. ¿Qué te parece? Así que entonces el tercer ángel debe ser proclamado con potencia, sin temor, sin miedo. El único miedo que debemos de tener es a desobedecerle a Dios. Más aún dice, ¿cómo viene nuestro nombre? ¿Cómo se le pone el nombre a la criatura, a la nueva iglesia?
A todos esos que habían recibido el mensaje de los 3 ángeles, Dios ahora les dio un nombre. Ese nombre fue puesto por el Creador. Es un regalo. A todo el que reciba mi palabra le daré un nombre nuevo. El nombre de cristianos vino con la proclamación apostólica. Ahora un nombre nuevo tiene que ser dado para los hijos de Dios por la creencia de la segunda parte del Evangelio. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Dice: no podríamos elegir un nombre más apropiado que el que concuerda con nuestra profesión. Expresa nuestra fe y nos señala como pueblo peculiar. ¿Tú sabes lo que significa peculiar? Que no se parece a los demás, que su comportamiento, su vida puede parecer un bicho raro. No se importa. Si más bien los que llevan el adventismo son del cielo, son los que llevan la luz dentro de un mundo de tinieblas, dentro de un mundo de bichos, entre comillas lo digo. ¿Por qué? Porque bicho raro parece el cristiano, pero no lo es el que lleva la verdad más bien. Sigue diciendo más. El nombre adventista del séptimo día es una reprensión permanente para el mundo protestante. En él se halla la línea de demarcación entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia y reciben su marca. Ajá. O sea, el nombre adventista del séptimo día es el que diferencia a los que adoran a la bestia y reciben su marca. Por eso, adventista del séptimo día solo tiene que ver con los 3 ángeles. El tercer ángel denuncia a la bestia y a su marca. Está más que claro. Sigue diciendo más. El gran conflicto se desarrolla entre los mandamientos de Dios y los requisitos de la bestia. Debido a que los santos guardan los 10 mandamientos en su totalidad, el dragón guerrea contra ellos. Fíjate contra quién guerrea el dragón. Contra aquellos que se apartan de la bestia y guardan los mandamientos de Dios en su totalidad. Los que buscan cumplir con esos preceptos. Si quisieran arriar el estandarte y renunciar a las peculiaridades de su fe, el dragón se aplacaría, porque excitan su ira, porque se atreven a levantar el estandarte y a desplegar su bandera en oposición al mundo protestante que adora la institución del papado. El nombre adventista del séptimo día presenta los verdaderos rasgos de nuestra fe y convencerá a la mente inquisidora. Como una saeta del carcaj del Señor, herirá a los transgresores de la ley de Dios e inducirá al arrepentimiento para con Dios y a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 80-81. ¿Qué te parece eso? Así que nuestro nombre adventista del séptimo día señala hacia los mensajes de los 3 ángeles que enseñan a guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y tú sabes que los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son los que producen el arrepentimiento. Cuando se muestra la ley, Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová convierte el alma. Y cuando se presenta el Evangelio, a Cristo colgado de la cruz del Calvario, producirá arrepentimiento en el corazón. Fue levantado para arrepentimiento, para que todos los que vean esa cruz vean el precio de la desobediencia a la ley y entonces se arrepientan al reconocer que esa ley, al no ser cumplida, lleva al pecado y que el pecado mató a nuestro Salvador. Entonces el hombre se humilla y al instante dice, si esa ley no puede ser quebrantada, porque ni aun a su propio Hijo perdonó, sino que lo entregó por nosotros, entonces el corazón se doblega y dice, qué tremendo es eso que se llama pecado que llegó a matar incluso al Hijo de Dios. Y al entender eso, el pecador se humilla
y cae postrado a los pies de Cristo pidiendo el perdón por sus pecados, que fueron los que crucificaron al Cristo de la gloria. Qué interesante saber así con claridad que el tercer ángel es la justificación por fe pura. Bien, sigue diciendo más el espíritu de profecía. Cuidarse del fanatismo. ¿Cuál es el peligro del fanatismo en la iglesia? Escúchalo. Me fue mostrado que casi todo fanático que surge y que desea ocultar sus sentimientos a fin de arrastrar a otros, asevera pertenecer a la iglesia de Dios. Un nombre tal suscitaría enseguida sospechas, porque se emplea para ocultar los errores más absurdos. Este nombre es demasiado indefinido para el pueblo remanente de Dios. O sea, no podemos llamarnos iglesia de Dios. Es un nombre que puede ocultar mil cosas. ¿Qué Dios? ¿A qué Dios adoras? Sí, porque hay ocultistas que dicen, nosotros somos de la iglesia de Dios. ¿Qué se llama tu Dios? Se llama Lucifer. Así que ten cuidado. Dice más. Provocaría la sospecha de que tenemos una fe que procuramos encubrir. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 81. Diciendo, somos adventistas del séptimo día. ¿Estamos avergonzados de nuestro nombre? Pregunta la mensajera de Dios. Contestamos, no nos avergonzamos de él. Es el nombre que el Señor nos ha dado. Señala la verdad que ha de probar a las iglesias. Carta 110, escrita el 7 de junio de 1902. Fíjate lo que dice allí la mensajera de Dios. ¿Estamos avergonzados de nuestro nombre adventistas del séptimo día? Nunca. Porque ese es el nombre que Dios nos ha dado. O sea, nadie puede venir a ti a decirte así, oye, no te llames adventista. ¿Por qué? Porque no nos cae lo que predicas. Tú estás dividiendo la iglesia. No te llames adventista. Inmediatamente le respondemos, si tú te quieres avergonzar de la fe porque eres cobarde, no hay nada que hacer, tu caso está perdido. Pero yo no me dejo de llamar del nombre que Dios me ha dado. Tú no me lo has puesto, el pastor no me lo ha puesto, el presidente no me lo ha puesto, la institución no me lo ha puesto, Jesús me lo ha puesto. Y cuando Jesús baje y diga, no te lo ponga, recién le creemos, porque Él es el dueño de ese nombre. No hay dueños acá, ni todo el sistema clerical de nuestra iglesia puede declarar que ese sea el nombre de ellos. Nunca, jamás. Aquel que llegue a decir que tú no eres del pueblo del Señor, que te quiera quitar ese nombre, maldito sea con maldición, porque no irá al cielo. Está perdido, su caso está borrado del cielo. A menos que se arrepienta de todo su corazón, que se humille en polvo y en ceniza, no hay ninguna esperanza. Así de fuerte. Bueno, estas partes hay que hablarlas así para que podamos entender, porque es así como se presenta en el espíritu de profecía. ¿Sí? Ay de ti que te avergüences de llamarte adventista del séptimo día. Fíjate lo que sigue diciendo el espíritu de profecía, para que captes lo que dije. Dice, somos adventistas del séptimo día y nunca debemos estar avergonzados de este nombre. Como pueblo debemos tomar una posición firme en favor de la verdad y la justicia. Así glorificaremos a Dios. Seremos librados de los peligros y no seremos entrampados ni corrompidos por ellos. Para que esto pueda ocurrir, debemos mirar siempre a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Carta 106, escrita el 20 de mayo de 1903. Y ahora fíjate, no ocultar nuestro nombre. Que aquellos que trabajan por las clases más favorecidas se conduzcan con verdadera dignidad, recordando que los ángeles son sus acompañantes, que guarden la tesorería de la mente y el corazón repletos de escrito está, colgada en el vestíbulo de la memoria las preciosas palabras de Cristo, deben ser valoradas muy por encima de la plata o el oro. Seguimos leyendo. Testimonios para Iglesia, página de 87, tomo 6, sigue diciendo,
no debemos ocultar el hecho de que somos adventistas del séptimo día. Y escuche esto ahora. La verdad puede avergonzarse de nosotros. 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 No se ha rayado. Repite y repite porque la verdad puede avergonzarse de nosotros. Pero porque nuestro proceder no esté en armonía con sus principios puros. Pero jamás debemos avergonzarnos de la verdad. Interesante. La verdad sí se puede avergonzar de nosotros porque nosotros somos imperfectos y cometemos todo tipo de males. Nuestros pecados son vergonzosos. Ella se puede avergonzar de nosotros. Pero jamás tú puedes avergonzarte de la verdad. Porque si lo haces, eres un miserable, no vales nada en esta tierra. Así de sencillo, tremendo, ¿no? En fin, sigue diciendo más. Cuando tengáis la oportunidad, confesad vuestra fe. Cuando alguien os pregunte, dadle una razón de la esperanza que esté en vosotros, con humildad y temor. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 88. Qué interesante. Esto sí que es totalmente maravilloso. Lo cierto es que tenemos una verdad para proclamar al mundo, que Dios nos ha puesto ese nombre, adventistas del séptimo día, y que esa es la verdad que nos hace ser el pueblo peculiar para esta hora. Queremos servir hacia el Señor, queremos mantenernos dentro de esa verdad, pero para poderlo hacer solo hay un camino. Así ores todo el día, eso no te va a mantener en la verdad. Así hagas todas las actividades de la iglesia, no te va a mantener en la verdad. Puedes regalar iglesias enteras, puedes regalar bancas, puedes regalar pantallas para la iglesia, puedes entrar en todos los cargos, ser director de la iglesia, ser director de jóvenes, ser secretaria de iglesia, no interesa, eso jamás te va a hacer permanecer en la verdad, es imposible. Para que tú puedas permanecer en la verdad, solo se hace estudiando la palabra. Cristo fue claro. Fíjate lo que dice en el libro de San Juan, para que te des cuenta cómo se permanece en Jesús. Libro de San Juan, capítulo 15. Acá está el secreto de permanencia. No hay otra forma. Dice así, versículo 4. Permaneced en mí, y yo permaneceré en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Y cuál es la base de permanecer? Versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y los mandamientos de Dios nos dicen, proclama, estudia, cree y vive de los 3 ángeles. Qué bonito. Cuando obedezcamos estos mandamientos, cuando cumplamos con cada uno de estos mensajes, el resultado será un pueblo que guarda toda la ley, porque así lo dispuso Dios, porque no hay otra manera. Porque cuando tú sigues los 3 ángeles, el resultado es que eres uno de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Nunca lo olvides, hermano mío. Tú tienes que seguir por el camino correcto. No te guíes por lo que otros dicen. Hay otros que te van a querer desviar de la verdad. Satanás es muy hábil, es muy astuto. Te va a decir, sí, todo eso es verdad, pero no hay que creerles. ¿Por qué? Porque esos están fuera de la organización o están así o son así. Inventos y patrañas. Lo digo, ¿sabes por qué? Porque ya han hecho eso muchas veces con hermanos que predican el mensaje de los 3 ángeles. No debemos permitirlo. Como iglesia adventista estamos llamados
cada uno como miembro, a actuar de acuerdo como Dios nos mandó. No esperes a que el superior te diga lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. Así no está escrito. Espera al único superior que se llama Jesús. Cuando tú sigas este libro te salvarás, otra cosa no te va a salvar. Y que desde la niñez has aprendido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3:15 hasta el 17. Primera de Corintios 15:2, Pablo dice que les fue a hablar palabras por las cuales serían salvos si creían en ellas. Que Dios nos ayude y nos bendiga para que podamos vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos vamos a poner de rodillas para pedirle a Jesús que Él nos ayude a poder andar en sus caminos y conforme a su voluntad. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has dado. Y te rogamos, Padre Santo, que todas estas queden grabadas y atesoradas en nuestra mente y corazón, y que sean el motor que impulse nuestras acciones, para que podamos vivir, Señor, de acuerdo con el principio de tus mensajes de los 3 ángeles, y que podamos así demostrar que somos adventistas del séptimo día, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, querido hermano, no te olvides, por favor, de compartir estos temas. Compártelos con todos tus amigos, mándalos a todas las iglesias que tú conozcas nuestras para que todos los puedan ver. Necesitamos que todos nuestros hermanos puedan estar al unísono con estas verdades que nos han hecho adventistas del séptimo día. Así que comparte, estamos en Face y estamos en YouTube y estamos en Twitter para que puedas conocer el mensaje de los 3 ángeles bajo el nombre del último llamado divino. La AUA también es otro de nuestros canales, Asociación Universitaria Adventista, que está proclamando este mensaje. Y hay otras iglesias más que en otros lugares nos han escrito, no voy a mencionar ahora sus nombres, pero ellos también están anunciando desde otros lugares este mensaje. Hay que seguirlo, hay que escucharlo. Estamos a las 9 y a las 3 de la tarde con el mensaje de Daniel y Apocalipsis. No te olvides, estamos en YouTube, en el canal El Último Llamado Divino. Así que a través de todas las redes que puedas, comparte por favor este mensaje. Haz que todos lo puedan oír, que puedan haber más hermanos a nivel mundial que puedan ingresar para conocer este mensaje y que pueda ser terminado lo antes posible. Hagamos que Jesús nuestro Salvador venga pronto, que se establezca el reino de gloria de la Nueva Jerusalén. Dios te bendiga, querido hermano, en el día de hoy. Amén.